¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. He estado mejor, pero la verdad es que muy bien, no me puedo quejar. Perfecto. ¿Nos quieres contar un poco, antes de empezar la entrevista, un poco cuál es tu trayectoria? Sí, sí, claro, bueno, estudié Bellas Artes, yo venía de estudiar diseño en un principio, y entré en Bellas Artes con la idea de hacer el grado de diseño, o lo que ahora sería el grado de diseño, que entonces era la especialidad de diseño, y finalmente me decanté por la especialidad de audiovisual, bueno, de vídeo, que decíamos entonces, o la especialidad audiovisual. Después estuve unos años trabajando como autónomo en servicios de vídeo, dirigí algún documental o hice la dirección de fotografía de varios documentales también. También estuve trabajando como editor, como operador de cámara. Y después hice el máster en cine de la Blanquerna, de la Pompeu. No sé si es de la Pompeu, de la Ramon Llull, de la Blanquerna. Y especializándome con la idea de especializarme en la cuestión de cine para más adelante hacer el doctorado. En ese proceso estoy ahora. Eso es lo que estudié, ¿no? Desde 2009 soy maestro de taller del Lab Media, de la Facultad de Bellas Artes, y aquí sigo. Muy bien. ¿Y sigues haciendo el doctorado? No, al final era muy difícil compatibilizarlo, era muy difícil combinar el trabajo con el doctorado, y de momento lo he dejado en suspenso. Vamos a ver si algún día lo retomo. Vale. Pero siempre será, así como en el primer momento enfocaba el doctorado hacia más la parte de cine, ¿no? Siguiendo la especialidad que había hecho en el máster, en este caso mi idea sería seguirla más por la cuestión docente, ¿no? El tema de la educación artística y precisamente ligada a los espacios, a los talleres, ¿no? Lo que son los antiguos talleres, ateliers de bellas artes, o que ahora pues también llaman laboratorios tecnológicos, ¿no? Vale. En tu educación dices que has pasado como por diferentes centros artísticos, digámoslo de una manera. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Hay alguno que te ha gustado más, un poco menos? ¿Qué te han aportado? Pues claro, sí, la experiencia es muy diferente, ¿no? Cuando estudié diseño, de diseño hice un ciclo, una formación profesional, que era una formación que financiaba el INEM en aquel entonces, ¿no? Y que se hacía en los salesianos en Sarriá, en las escuelas salesianas de Sarriá. Claro, ahí te encontrabas pues todos los medios que te podías imaginar, ¿no? Es decir, teníamos ordenadores, estaba del año 95, teníamos ordenadores, maquetábamos en digital, que yo era la primera vez que tocaba ese tipo de dispositivos, y te encontrabas con que tenías todos los medios, pero desde necesito un lápiz, y podías bajar al almacén a coger un lápiz, o necesito tinta para el aerógrafo, o necesito un colorímetro, un densitómetro. Teníamos película para hacer las planchas, las copias, para hacer la serigrafía. Todo eso, todo ese material lo tenías a tu disposición. Realmente, claro, fue una experiencia alucinante, ¿no? La formación y la atención del profesorado, la verdad, que fue bueno, fue muy provechosa, ¿no? Y muy positiva. Después estuve unos años que estuve trabajando, y cuando entré en Bellas Artes, claro, es muy diferente, en realidad. Te diría, para mí la experiencia de la carrera de Bellas Artes fue súper positiva. O sea, yo no pude aprovechar más la carrera. Obviamente, no en cuanto a los medios que nos daban, ¿no? que es ninguno. Bueno, que es ninguno no, en realidad no, es decir. Pero bueno, que aquí sí, ¿no? Si necesitabas papel fotográfico, pues te lo tienes que comprar, ¿no? Si necesitas este tipo de material, todos los fungibles, por decirlo, pues sí que es verdad que aquí no llegan. Pero por una parte están los talleres, que yo creo que esa es la parte fuerte de Bellas Artes en cuanto al servicio que se le da al alumnado, ¿no? De hecho, yo una vez entré aquí en el laboratorio Media como estudiante, ya no he salido más. O sea, imagínate, ¿no? En este contexto que estábamos, pues, ¿qué opinas luego también sobre la concepción contemporánea del artista? O sea, ¿qué entiendes por una persona que se le llama artista? Si tiene un don, que nace con ese don, si eso se puede enseñar, si no se enseña,
puede ser artista autodidacta, y si realmente las instituciones de enseñanza artística tienen una función y promueven ayudar a personas con creatividad, pues a que desarrollen su arte, o no sirve de nada. Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Y que lógicamente es muy difícil de responder, ¿no? En cuanto a... O sea, solo te puedo responder con mi opinión, ¿no? O sea, no te puedo decir nada demasiado categórico, porque en realidad aquí entraríamos en un debate que también, ¿no? Pues se lleva ejerciendo pues ya no 60 años, ¿no? Ya llevamos pues yo creo que ya un centenar de... Bueno, desde los años, sí, un centenar de años, ¿no? Desde que Marcel Duchamp no pone un urinario, ¿no?, dentro de una galería, y de repente arranca un debate para cerrar un debate, en realidad, o sea, ¿no?, coloca eso para cerrar un debate y abre un debate que todavía parece que hay algunas que no tienen muy claro que bueno, que el debate se cerró aquel día, ¿no? Eso es en mi opinión, ¿no?, desde luego. En cuanto a eso, en cuanto al tema de qué opino, ¿no?, sobre la concepción del artista conceptual o tal, el artista contemporáneo, ¿no?, de que suele ser más conceptual. Yo creo que hay muchas formas de desarrollar la función artística. Yo creo que una es esta, una ¿no?, de la que hablamos, ¿no?, del artista contemporáneo, ¿no?, que desarrolla un concepto y donde el concepto es la parte principal, ¿no?, de la obra de arte, ¿no?, y que la forma, ¿no?, la realización o la formalización de esa pieza en relación con el espectador pues no tiene tanto peso, ¿no?, como artistas, ¿no?, que juegan, ¿no?, precisamente al concepto de la relación de la pieza, que es la pieza, ¿no?, la que al final se va a comunicar, ¿no?, con el espectador, y que de ahí saldrán otras cosas, ¿no? O sea, saldrá una conexión diferente y que cada espectador pues llevará una experiencia, y que esa experiencia es la experiencia artística. Antes había mucha esta dicotomía, ¿no?, de la parte técnica, que yo odio además este discurso porque es pesadísimo. La parte técnica con la parte conceptual, con la parte artística, ¿no? Al final, piensa que desde los talleres, pero desde todos los talleres, la forma y el concepto es lo mismo, ¿vale? Funciona desde lo mismo, es decir, trabajamos el concepto a partir de la forma. Yo creo que eso es común en todos los talleres, sean medios digitales, sea el taller de madera, sea el taller de escultura, que probablemente, a diferencia de que esto cuando se plantea desde un enseñamiento teórico, a lo mejor no se tiene tan en cuenta. Desde los talleres tenemos muy claro que ahí no existe ninguna dicotomía, ¿no? Esto lo comentábamos el otro día todos juntos, de que si la finalidad última de carreras como Bellas Artes, por ejemplo, era ser artista, o si había, porque en otras carreras estudias la misma carrera, pero hay como, se te ofrecen múltiples escenarios. Parece como que en carreras artísticas solo existe el camino de ser artista como final. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Sí. esto. Eso desde luego, que es decir, aquí he conocido yo más o menos, sigo un poco la trayectoria de algunas de las alumnas, ¿no?, que han salido de aquí, y desde eso, ¿no?, es decir, pueden trabajar en un estudio de diseño, pueden trabajar haciendo efectos especiales, pueden trabajar haciendo cosas de sonido relacionadas con el sonido, ¿no?, y lógicamente pues con el retoque fotográfico, la fotografía, el estudio, ¿no?, y también el cine, ¿no? Es decir, no únicamente existe la salida como artistas, es decir, en una escuela de Bellas Artes salen algunos que son artistas directamente, o sea que entran dentro del mercado del arte, entran dentro de la institución artística, pero también hay alumnas que se dedican a otros medios más profesionales fuera del ámbito artístico, aunque relacionados con los medios artísticos. En cuanto a las escuelas de arte, al final son escuelas de arte, ¿no? Y esto sucede también en la Facultad de Bellas Artes, yo creo, cuando me refiero a esta idea de crear escuela. ¿Qué significa crear escuela, ¿no? Crear escuela es al final desarrollar un estilo. Cuando digo crear escuela, no es desarrollar un estilo, ¿no? Entonces sí que es cierto pues que al final pues, se contrata un profesorado, se contrata un equipo que de alguna forma, ¿no?, es afín a una línea, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, que el alumnado que sale de esa facultad o que sale de esa escuela, pues acaba tirando más hacia esa línea. Eso no quiere decir que sea lo único que sale, ¿no? Yo no soy partidario de crear escuela, soy partidario, bueno, porque mi trabajo además va en otra línea, ¿no? Es decir,
tanto como profesor, pero sobre todo como maestro de taller, mi función es ayudar al alumnado a que desarrolle su proyecto en la forma en la que él o ella, ¿no?, pues lo tengan en la mente, ¿no? Si lo hacen desde un punto de vista conceptual y más contemporáneo, como si lo hacen desde un punto de vista pues más clásico, eso yo no entro a ese debate, ¿no? Dice, la idea es, entiendo que va por ahí, ¿no? Apoyar, ayudar y acompañar a que ese alumno, a que esa alumna desarrolle ese proyecto en la forma en la que lo ha visualizado, ¿no? Entonces, ¿deberías tirar por aquí o deberías tirar por allá? Yo creo que no entra dentro de la función, tanto ni de, obvio del maestro de taller, no entra en la función, pero creo que incluso ni siquiera del profesor, ¿no? Creo que es más, no, por lo menos yo es como lo hago, ¿no? No dirijo hacia una línea, sino que simplemente pues intento pues enfocar, ¿no? Ayudar a enfocar sobre la línea que el alumno o la alumna quiere ir. Crear escuela es tentador, porque de alguna forma, a ver, tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho con lo que tú construyes como institución, ¿no? Al final es tentador porque se identifica una escuela con un estilo concreto, es la Bauhaus. O sea, ¿quién no quiere ser la Bauhaus, ¿no? ¿Pero cuánto hace ya de la Bauhaus? No, pero otra Bauhaus, ¿no? O que se identifique. Claro, es tentador, siempre que... Es tentador incluso, pues, en algunos casos es positivo. Yo creo que la Facultad de Bellas Artes tiene una identidad propia y que es una identidad que ha construido y que ha contribuido mucho en lo artístico y en lo social. ¿Hasta dónde alcanza fuera del alumnado y fuera del ámbito artístico? Pues la verdad es que no tengo ni idea, no lo sé. En la actualidad es también, habiendo tantos tipos distintos de enfoque sobre el arte, que se sigue creando escuela o que se van creando muchas escuelas, muchas formas de ver. Sí, si te centras sobre todo, por ejemplo, ¿no?, en Barcelona. Barcelona hay una forma, se seleccionan unas obras, unos artistas, ¿no?, que trabajan en una línea, y esa es un poco la identidad de lo que sucede en Barcelona, ¿no? Esto pasa muy concretamente en Barcelona. Te vas fuera de Barcelona, te tienes que ir a Madrid, no hace falta que te vayas a otros espacios, y la línea no es tan identitaria. Es decir, ves artistas que trabajan cosas muy, muy diferentes. Entonces, aquí en Barcelona yo creo que de alguna forma se ha creado un gueto en cuanto a qué es lo que vemos, qué es lo que se nos ofrece como espectadores, ¿no? Y de qué manera, ¿no? ¿Qué y de qué manera, ¿no?, se nos ofrece. Y va mucho en la línea de lo que hablábamos, ¿no?, de esta línea, ¿no?, del concepto, ¿no?, del arte contemporáneo, en el que la obra, pues, o la formalización de la obra, pues, ha ido perdiendo su valor, ¿no? Pero es algo muy, muy propio de Barcelona. ¿Y crees que las escuelas de arte tienen algún papel en la conformación de este gueto? No, sinceramente no. Creo que tiene que ver más con una cuestión de las instituciones, digamos, desde aquellas instituciones que manejan las convocatorias artísticas, de las galerías que hay en Barcelona y de las becas y ayudas que se promueven. Claro, cuando te mueves en el ámbito de la pintura, ¿no?, de las artes clásicas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, eso parece que empieza a crearse la dicotomía, ¿no? O es artístico o es comercial. Para mí tampoco está reñido, ¿no? Tampoco está reñido, ¿no? Te puedes... Al final, cuando yo hablo de comercial, cuando yo digo que es comercial, me refiero a que es algo que el mercado demanda. Es decir, que tú estás haciendo algo que el mercado demanda. Y aunque sea comercial, también puede conectar, por lo tanto... Sí. Es decir, lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que entras en otro circuito. O sea, no es el mismo circuito. Es cierto. Eso sobre todo, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando me refiero al circuito artístico, me refiero al circuito artístico, nos podemos encontrar el del que más se acaba viviendo, que es el de la subvención. Subvenciones, ayudas, que son muy importantes porque generan libertad de proceso, ¿no? Libertad, bueno, entre muchas comillas, y aquí entraríamos en ese debate, ¿no?, de, bueno, qué es lo que se elige, qué es lo que se busca y qué es que finalmente lo que se selecciona, ¿no? Que al final también es eso, es decir, los artistas se adaptan su obra a la convocatoria, no nos engañemos. Pero bueno, esas convocatorias de alguna manera favorecen esa libertad creativa, ¿no?
Cuando tú entras en el circuito de lo comercial, tú directamente, sí, obvio, adaptas tu trabajo a aquello que el mercado demanda, ¿no? Entonces, muchos artistas, sobre todo la gente que yo he conocido, pues que a lo mejor vienen del mundo de la pintura y se han dedicado más al mundo de la ilustración dentro del terreno comercial. Un ejemplo notorio es el de Paula Bonet, por ejemplo, ¿no? Que la conocemos o no se hace conocida a través de la ilustración, cuando en realidad ella viene de la pintura, ¿no? Y una vez es conocida, ¿no? Y digamos tiene su espacio dentro del circuito comercial, vuelve a dedicarse a la pintura, ¿no? Tenemos centros como el Caixa Forum, el CCCB, la Virreina, ¿no? Que han cambiado mucho su identidad en los últimos 20 años, ¿no? Hace 20 años Caixa Forum tenía exposiciones donde se mostraban artistas muy potentes, ¿no? Y exposiciones, yo creo, muy interesantes y de mucho nivel artístico. También pasaba con el CCCB. Ahora son espacios muy pedagógicos, donde desde mi punto de vista el nivel ha bajado muchísimo, ¿no? Es como estábamos ofreciendo exposiciones para adultos a un nivel, aunque esto es muy complicado de evaluar, pero a un nivel cultural muy alto, pero para todo el mundo, y ahora lo que hemos hecho es bajar mucho el nivel cultural y estamos haciendo cosas muy, muy pedagógicas y muy masticadas, muy poco interesantes desde mi punto de vista. ¿Y tú no crees que las escuelas de arte como entidad podrían hacer algo para intentar cambiar un poquito cómo estamos comunicando el arte, ¿no? Bueno, existe muy poca, que de hecho lo que sucede es que lo que acaba sucediendo es que, y también que no sucede constantemente, pero o sea, se da muy poco, es la relación entre las escuelas de arte y estos espacios artísticos. Se crean colaboraciones puntuales, pero no hay una gran comunicación. Entonces no es tanto responsabilidad de unos u de otros, ¿no? Sino más de crear más estos lazos, estos vínculos. Por ejemplo, ¿no? El MANAC durante un tiempo pues, exponía obras, ¿no? del alumnado del máster de creación artística, ¿no? Y creaba un espacio contemporáneo, de arte contemporáneo, ¿no? Dentro del MANAC. Eso generaba una visualización. ¿Quién se enteraba de eso? Enterábamos nosotros y 4 gatos más, ¿no? Que, por ejemplo, el MACBA, que yo creo que es el espacio más infrautilizado del mundo probablemente, que no haya un espacio específico para el alumnado de Bellas Artes dentro del MACBA para exponer y que no tenga que tenga salas donde el alumnado puedan presentarse, ¿no? Individualmente, ¿no? Ya no te digo a nivel de asignatura o a nivel de máster o a nivel que tampoco, ¿no? Creo que eso también tampoco ayuda. Sí que se han hecho pequeñas colaboraciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo el espacio que está ofreciendo cosas de mejor, de más interés artístico es la Virreina. Luego teníamos, esta que está al final de la Rambla, no me acuerdo nunca de cómo se llama. ¿Santa Mónica? Santa Mónica, ¿no? Con la Santa Mónica también había habido diferentes relaciones, ¿no? También con el máster o con el alumnado de la facultad. Pasa que Santa Mónica también ha entrado en un circuito que yo exactamente ahora mismo no sé dónde está, si acabará cerrando, si sigue abriendo. Pero creo que es importante eso, hay poca comunicación entre las escuelas y estos espacios expositivos e incluso entre las escuelas. Y también eso traería, por ejemplo, los festivales, Festival de la Par, sí que tiene colaboración con Bellas Artes, ¿no? Con los alumnos. Pero sí, el Festival de la Llum, así, el festival, bueno, el Lumini en Sant Cugat, que también expone con alumnos de la Facultad de Bellas Artes, sí, se dan. Se dan, pero más en otros formatos, igual el formato más del museo, más clásico, no hay una vinculación suficientemente fuerte como para que artistas que lo que dices tú, ¿no? Que están estudiando aquí, pues puedan exponer en el MACBA, por ejemplo, pueden tener un espacio para promoverse, ¿no? Sí. ¿Qué opinas un poco sobre el concepto de la expansión de las artes en sí?
Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un grupo artístico que hace, por ejemplo, proyectos en pueblos, por ejemplo, de África, ¿no? Y hace como un suministro de agua, bueno, hace una serie de actuaciones allí, y la obra artística en sí acaba siendo eso, ¿no? Y así es como que le da una función, aparte de que se aleja de la estética, del arte, del concepto de arte tradicional que tiene la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué opinas sobre estos procesos? O Nuria Weil, por ejemplo, que lo lleva más al activismo. Cuando el arte se expande tanto que se va a los terrenos de la sociología, del activismo, de... Sí, Continúa siendo arte, desaparece el arte, sí, bueno, al se final continúa siendo artista, haciendo este tipo de intervenciones. pues la respuesta corta es sí. O sea, yo entiendo que al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? De decir, es donde tú pones la definición. ¿Qué es el arte? Pues depende desde el punto de vista que lo quieras definir, ¿no? Sí, es otra forma. O sea, para mí la cuestión es crear nuevas formas de arte, bien, excluir formas de arte, mal. O sea, por resumir mucho, ¿no? Sí, por muy Porque tradicionales que sean, ¿no? por muy tradicionales que sean o por muy novedosas que O por muy sean, quiero decir, novedosas, de repente, exacto. ¿no? Llevarlo al activismo, pues genial. Me parece además súper interesante, ¿no? Y además he colaborado pues las veces que he podido, cuando me han invitado, y me parece una forma muy interesante además de precisamente de esto que hablábamos, ¿no? De trasladar, ¿no? A aquellas personas que no están vinculadas con el ámbito artístico, ¿no? Pues una forma, ¿no? De promover el arte, ¿no? Porque al final acaba siendo esta traslación tan directa, ¿no? Del arte a la sociedad. Yo creo que es un poco lo que acabará definiendo, ¿no? Qué es el arte contemporáneo, ¿no? Que es el arte en nuestro tiempo. Más que hablar del arte contemporáneo, que al final acaba siendo un concepto, ¿no? Hablar del arte en nuestro tiempo, ¿no? Que es pensar los cambios sociales desde una perspectiva artística, por utilizar una definición posible, ¿eh? Me parece súper interesante, ¿no? Y además en el ámbito de género, en el ámbito de las desigualdades, yo creo que yo he visto cómo se han abierto muchas cabezas, ¿no? La mía para empezar, ¿no? Entonces sí, creo O que sea, que creo crees que que es el un arte tiene un elemento. potencial de activismo social, de cambio social. Sí, tiene un poder de cambio muy, muy fuerte, entonces, ¿cómo no utilizarlo? Ahora, entiendo que eso no es excluyente de otras cosas. Como lo podría haber tenido también la propaganda, ¿no? Ahora Sí, voy a ser un poco así, igual eso, ya veremos si lo ponemos o no. Pero, por ejemplo, la propaganda nazi, sí. ¿consideras que era un documental, por ejemplo, propagandístico, artístico, potente, ¿no? También. Y Claro, también promovía un cambio social, ¿no? O sea, bueno, se utiliza, al final es una herramienta de control, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos, claro, es decir, una hay- cosa es, hablamos de cambio, hablamos de control, que serían cosas diferentes. ¿El arte puede ser una herramienta de control? también. Of course, ¿sabes? La cuestión es cómo tú utilizas esa herramienta, ¿no? La idea es, cuando tú tienes una herramienta poderosa, existe la cuestión ética es cómo utilizas tú esa herramienta poderosa, ¿no? Para un cambio, ¿en qué sentido? ¿No? Si yo utilizo la herramienta del arte, por decirlo de una forma muy genérica, para eliminar la desigualdad, ¿no? Pues tengo una herramienta que me puede funcionar para eso. Para controlar o manipular, claro, ahí va a depender de la herramienta, es la misma. Entonces, claro, en estos casos, pero no en estos casos, que no solamente el tema de la propaganda, todos los regímenes totalitarios, de cualquier color, por al final reducimos mucho al nazismo, ¿no? Bueno, que ha sido, ¿no? Parece que haya sido lo más horroroso del mundo, que ha sido muy horroroso, pero hemos tenido, por desgracia, muchas cosas igual de horrorosas, ¿no? Solo te tienes que ir a Ruanda, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues no tenemos tanta información, pero han utilizado todos los medios de comunicación o los medios artísticos para controlar a las masas, ¿no? Los nazis, ¿qué hicieron?
antes de que fueran nazis, ¿no? Antes de que, cuando querían ganar las elecciones, es poner una radio en cada una de las casas, ¿no? de los alemanes, ¿no? Porque así podían transmitir a partir de un canal único, ¿no? Un mensaje concreto, ¿no? Crearon toda una simbología relacionada sobre todo con el Imperio Romano, ¿no? Cuando hablamos del fascismo, ¿no? Hablamos del fascismo, hablamos de una imaginería, ¿no? Y de una fórmula que viene del Imperio Romano, ¿no? Entonces se imita, ¿no? Toda esa imaginería que lógicamente, ¿no? Pues tiene una estética. Más que hablar de algo artístico, yo hablaría de una estética, ¿vale? Yo entiendo, y por todo lo que hemos hablado de qué es lo artístico, una parte de lo artístico es la estética. Entonces lo que se utiliza es esa estética para unificar y dar un significado, ¿no? A partir de ahí podemos hablar de Olimpia, o podemos hablar de, ¿cómo se llamaba esta? De Leni Riefenstahl, la otra película del nazismo, el triunfo de la fe, ¿no? El triunfo de la esperanza, no lo recuerdo. Olimpia es una película maravillosa, absolutamente maravillosa, que se utiliza para promover el fascismo. Es una contradicción, pero es así. O sea, una cosa no es la otra, ¿no? Y está el triunfo de la fe o el triunfo de la esperanza, pues un poco 3/4 de lo mismo, ¿no? Piensa que todo esto estamos hablando antes, son momentos antes de la Segunda Guerra Mundial y antes, ¿no? De conocer el Holocausto, ¿eh? Entonces, claro, es un terreno muy resbaladizo, pero yo qué sé, te piensa en la cinematografía stalinista, ¿no? Que se desarrolló durante el stalinismo, ¿no? Pues claro, con unos objetivos horribles, pero bueno, Eisenstein y el acorazado Potemkin, ¿no? Que es una maravilla y que cambia la historia del cine. Griffith, ¿y cuál es la de Griffith? Siempre lo confundo, no sé si es Intolerance, creo que es Intolerancia, donde el Ku Klux Klan salva el día, ¿no? Los caballeros del Ku Klux Klan son los buenos de la película, ¿no? La película es maravillosa. Ahora está hecha en un formato, ¿no? y con un objetivo, pues, que ahora nos sorprende mucho. Eso es muy, muy contradictorio. Es un debate que yo creo que además ahora está muy en boga, por ejemplo, en la resignificación del pasado, ¿no? Cuando hablamos de la resignificación del pasado con respecto a las obras artísticas, ¿no? Y ahora, mira, el otro día estuve viendo Lo que el viento se llevó. Hacía tropecientos años que no la veía, 20 años o más, casi 30 años que no la veía. Y de repente veo, ¿no? Que hay un intertítulo que habla sobre, bueno, que es una película que se tiene que tomar en su contexto, como había sido Sevilla, que desgraciadamente, ¿no? los mensajes racistas, ¿no? Eran habituales en aquel momento, pero que no se tiene que tomar como algo, ¿no? digno de ejemplo, sino como algo que sucedía en la historia que jamás se debe repetir. Y yo pienso, pues muy bien, está bien esa resignificación. Pero de repente vuelvo a ver Lo que el viento se llevó 30 años después de haberla visto por última vez, y veo que hay violaciones en el matrimonio, violaciones fuera del matrimonio, que hay violencia física a las mujeres, violencia verbal, y de eso no se dice nada. Entonces pienso, vale, no es suficiente, ¿no? La película me pareció más maravillosa, pero claro, después de 30 años he aprendido mucho más de cine que lo que sabía cuando tenía, pues, los años que tendría hace 30 años, que ya no me acuerdo. Bueno, 15. Y de repente pasa lo mismo, ¿no? Piensa, hostia, es una obra maravillosa que está cargada de racismo y cargada de violencia a las mujeres. Si la eres capaz de resignificarla bien, eres capaz de apreciarla. Si no, es muy complicado. Y pasa lo mismo con Huckleberry Finn, por ejemplo, de Mark Twain, que también, ¿no? Ha habido como un movimiento, ¿no? No hace mucho lo volví a leer. Era una de las novelas también que me había gustado en la adolescencia y lo volví a leer. La novela sigue siendo maravillosa, pero sí que es verdad que de repente, ahora no recuerdo cómo era la traducción al castellano, ¿no? Pero por ejemplo, cambiaban, en inglés se utiliza constantemente la palabra nigger, ¿no? Y entonces la querían resignificar y cambiarla por esclavo, ¿no?
cuando luego el debate era, oye, no cambiemos la obra, resignificámosla, haces un prólogo, escribes algo, ¿no? Y lo pones en contexto, ¿no? Al final es eso, quiero decir, negar el pasado en este sentido, yo creo que es contraproducente. Vamos a hacer un ejercicio de analizar películas clásicas desde el punto de vista de hoy. Por lo tanto, por el cambio ideológico y por el avance de nuevas ideas en relación a la contemporaneidad, es muy útil el arte. Sí, además es un reflejo, ¿no? de cómo era la sociedad, ¿no? En cada momento. Por lo tanto, la idea de que el arte no sirve para nada o que el arte es inútil, una idea muy arte mayoritaria. El arte, y esto, mira, si quieres lo puedes poner todas las veces que quieras, y el arte es lo más importante de la vida. ¿Tú crees? No, o sea, no lo creo, estoy convencido de eso. No hay nada más importante que el arte. Y el arte, en la historia, lo primero que hacemos los artistas, ya me defino ya directamente como artista, es cuestionarlo todo. Entonces, yo creo que es a lo que si yo aprendí algo aquí, ya lo hacía de antes, ¿no? Pero creo que si algo se aprende aquí en la Facultad de Bellas Artes es a cuestionártelo todo, a cuestionar al profesor, para empezar. O sea, que es una cosa que, por ejemplo, en las escuelas privadas pasa muy poco. Tú no cuestionas al profesor. Aquí el profesor estamos cuestionados constantemente y me parece fantástico. Cuestionas lo que estás haciendo, cuestionas lo que está haciendo el que tienes a tu lado. O sea, yo creo que el arte precisamente va un poco de eso, a ver el mundo, cuestionar de lo que estás viendo, decir, yo lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, ¿es así? ¿O hay otra forma de verlo? Y esa otra forma de verlo es lo que yo entiendo como proceso artístico. Por eso pienso que es lo más importante. Creo que si tú eliminases el arte de la sociedad, de hecho... Pierdes como una lente, ¿no? Digamos. No, pierdes la humanidad prácticamente. Porque únicamente está el mensaje único, existe el mensaje único. Y no existe debate a través de eso. El arte es una forma diferente de ver la vida, te lo lleves al terreno que te lo lleves. Te lo lleves al arte contemporáneo, te lo lleves al arte clásico. Es una forma diferente de ver y de representar la vida. O sea, no es que el arte es vida y tal, todo es vida. Ya lo sé. Pero sí que es una forma de profundizar, analizar y ver desde otra óptica. Exacto. Y estudiar los fenómenos. Y en ese cambio de visión que te ofrece la progresión artística, es decir, ¿yo por qué hago fotos? ¿No? Es una pregunta que toda la gente que hace, ¿no? Se dedica a la creación artística, a la producción artística, yo creo que no se pregunta, ¿yo por qué hago esto? ¿No? Porque pues no lo haces con una convicción de decir, bueno, ¿por qué? Yo lo hago para descubrir por qué lo hago. Y para descubrir el mundo que veo, porque no lo entiendo. Entonces yo no entiendo el mundo que tengo delante y en cambio de repente me pongo a hacer fotos y analizo esas fotos y digo, coño, es que yo veo el mundo así, es que el mundo igual, yo lo estoy viendo de esta manera, ¿no? Y pasa esto. Y a través de otros artistas, cuando tú ves la obra de otros artistas, lo que estás viendo precisamente es eso, ¿no? Su interpretación del mundo. Entonces te puede interesar más, te puede interesar menos, conectas más, ¿no? Es una forma de entender el mundo, ¿no? A través tuyo propio de la producción y de la creación artística, pero también a través de los otros artistas. Por eso, ¿qué más importante? O sea, yo de verdad, o sea, y convencido puro, no, creo que es lo más importante del mundo, de la vida, de la sociedad. Por eso me dedico a esto, ¿no? A otra cosa.